Ahora, pasando al siguiente tema y ya prácticamente entrando en la etapa final de este episodio número 7 de The Chris Dimension, vamos a hablar de, por así decirse, un arco que ya fue terminado, ya fue finalizada su emisión dentro de la segunda temporada de un anime que se está emitiendo actual mismo. Lo que pasa es que hicieron un chanchullo y se los voy a explicar desde el inicio. Como muchos ya sabrán, o quizá algunos no, actualmente, al día de hoy, se está emitiendo la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Como muchos sabrán, las temporadas de anime, cuando salen y cuando se empiezan a emitir, se emite un capítulo por semana y se suelen emitir por temporadas. Las temporadas están como muy bien coincididas con las temporadas del año, con las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Pues resulta que Jujutsu Kaisen 2 empezó junto con la temporada de verano del 2022. Lo que pasa es que la segunda temporada de Jujutsu Kaisen iba a abarcar dos arcos diferentes. Uno era del pasado y otro era continuidad directa de la primera temporada. Es decir, el primer arco, el arco del pasado, era precuela de la primera temporada. Y lo dividieron, es decir, empezaron con la segunda temporada, sacaron 5 episodios en el que lograron abarcar todo lo relacionado con este arco y pararon por un momento. Y actualmente ya volvieron con el segundo arco y pues se podría decir que este arco está continuando al día de hoy. Sale cada jueves y pues yo supongo que va a durar pues de aquí a un noviembre, calculándole más o menos. Porque si pues estamos a mediados de septiembre y de aquí a noviembre faltarían como unos 10 episodios, yo creo que sí, más o menos durará eso. El punto está en que dentro de la segunda temporada ya se concluyó un arco y me gustaría hablar de ese arco en concreto, que como tal el arco recibe el nombre del pasado de Goyo. Para la gente que no ha visto Jujutsu Kaisen, pues obviamente este video le va a venir fatal porque voy a hablar con algunos spoilers, pero para la gente que sí que se ha visto Jujutsu Kaisen sabrá que Goyo es casi el protagonista de esta historia, nomás porque hay otro prota, pero prácticamente es como el pilar, el personaje por el que gira alrededor la historia. No es que gire la historia alrededor de sí, sino que significa más bien un pilar fundamental dentro del mundo de Jujutsu Kaisen. Es el hechicero más fuerte y es el que mantiene el equilibrio entre los hechiceros y las maldiciones, y es un personaje que siempre los focos están hacia él porque es un personaje súper fuertísimo, súper rotísimo en cuanto a fuerza y en cuanto a sus agilidades y sus habilidades, y que por eso muchas veces la historia gira alrededor suyo. Y en este caso, el arco directamente es su historia. O sea, si no nos habían contado mucho de él, ahora nos están contando mucho de él. Porque como tal, este arco es precuela de todo. De por sí ya Jujutsu Kaisen estaba en un orden súper raro, porque la primera temporada estaba situada en el presente, por así decirlo. Salió la película después de la primera temporada, pero resulta que la película era precuela de la primera temporada. Y ahora que sale la segunda temporada, este arco del pasado de Goyo es todavía más precuela, tanto de la película como de la primera temporada. Es decir, esto es como lo más pasado, lo más atrás que nos vamos a ir en esta historia. Ya posterior, el segundo arco de la segunda temporada, que es el que está actualmente emitiéndose, sí que continúa después de la primera, así que ya es el presente de cara a futuro, y se llama el arco de Shibuya, o bueno, se llama Incidente de Shibuya como tal el arco. Pero de momento no vamos a hablar de él. Tengo muchas ganas de hablar de él y de hecho estoy muy emocionado porque cada vez lo están haciendo mejor y este arco es una locura, el arco de Shibuya. Pero vamos a centrarnos en este video hablando del arco del pasado de Goyo, que como tal es un arco que para mí representa una parte muy fundamental de la historia, porque aparte de que nos están contando la historia de Goyo, nos cuentan el cómo se desencadena toda la historia de Jujutsu Kaisen. Sin este arco del pasado de Goyo, nada de lo de Jujutsu Kaisen tendría nada de sentido, porque a partir de lo que sucede en este arco empiezan todas las problemáticas, empieza toda la historia, se crea un nuevo villano, se establece unas relaciones familiares entre un coprotagonista con Goyo, que en este caso es Megumi, y empiezan, por así decirse, muchas cosas que en la primera temporada ya se continúan, por así decirlo, aunque la primera temporada es lo primero que nos enseñaron. El arco del pasado de Goyo, como digo, nos cuenta el pasado de uno de los pilares de esta historia, Satoru Goyo. Este personaje en su momento también fue estudiante de la Academia de Hechicería y como tal ya era el
ella era de los hechiceros más fuertes, pero aún no estaba tan desarrollado como lo está en la actualidad. Es decir, aún no estaba tan bufeado, aún le faltaba seguir entrenando y seguir aprendiendo y seguir desarrollando sus propias habilidades. Y por aquel entonces, otro personaje estaba muy a la par, que en este caso es Suguru Geto. Estos dos personajes eran mejores amigos por aquel entonces. Y como los dos eran considerados los dos mejores hechiceros o los dos hechiceros más fuertes, pues el arco del pasado de Gojo, aparte de presentarte este contexto en el que muchos de los personajes de la primera temporada, que ya son adultos, son jóvenes, aparte de contarte eso, te cuentan cómo a estos dos jóvenes, a estos dos hechiceros, los hechiceros más fuertes de aquel entonces, los encomiendan en una misión muy importante. Una misión que se podría decir que sí que tiene consecuencias al día de hoy, porque es un personaje, el que le encomienda la misión es un personaje que también va a aparecer de cara a futuro en las siguientes temporadas, que en este caso es el señor Tengen. El señor Tengen dentro del lore de Jujutsu Kaisen representa una especie de equilibrio también. Representa un personaje fundamental a la hora de crear esas barreras, esas cúpulas que aíslan un campo de batalla entre hechiceros y maldiciones del resto del mundo, para que, por así decirse, los civiles no salgan perjudicados. Sin el señor Tengen, las barreras serían muy débiles, es decir, el señor Tengen tiene la labor de fortalecer esas barreras. Y el señor Tengen como tal es una especie de maldición que es buena, es decir, es una especie de espíritu maldito que posee un cuerpo y que como tal es inmortal, pero que puede morir. Es decir, es un personaje inmortal, pero que va envejeciendo. Entonces tiene que estar cambiando de cuerpo constantemente y no cualquier cuerpo le vale. Cada cierto tiempo nace un cuerpo que por ciertas cosas, por ciertas coincidencias del destino y del universo, es perfecto para continuar con este legado. Y resulta que en esta época en la que Gojo y Geto son estudiantes, aparece este cuerpo. Y si no me equivoco, se le llama como tal cuerpo de plasma celestial o una cosa así, o cuerpo de plasma estelar, una cosa así. Le vamos a llamar recipiente, porque también es otro nombre que lo mencionan. Y este recipiente o este cuerpo de plasma estelar lo tiene una chica estudiante que no tenía nada que ver con los hechiceros, no los conocía, no tiene nada que ver con esto de la magia, pero resulta que es una chica que nació huérfana, que está bajo cargo de una criada y que siempre vivió con la idea de que iba a ser especial. Era una chica que desde el inicio, desde que nació, le dijeron que era especial, que era una chica que había nacido con un don, con una especie de destino preelegido por una santidad o por una deidad o algo así, y es que iba a ser el recipiente del señor Tengen. Es decir, el señor Tengen va a dejar su anterior cuerpo, su cuerpo antiguo, el que ya está envejeciendo, y va a pasar a fusionarse o va a pasar a entrar a su nuevo recipiente, al nuevo cuerpo de plasma estelar. Y gracias a eso se va a poder continuar con la inmortalidad del señor Tengen. Es como que no va a morir si continúa haciendo esto, pero sí que su cuerpo puede llegar a envejecer. Y si no me equivoco, como tal, lo que explican que sucedería si el señor Tengen no cambia de cuerpo es que podría llegar a perder la conciencia, y como es un espíritu maldito tan bestia, podría llegar a volverse en contra de los hechiceros y sería fatal, o sea, sería una bestialidad. Y de ahí nacen, como por así decirse, las corporaciones enemigas de este pequeño arco. Una, si no me equivoco, quería ver al señor Tengen libre, quería ver que el señor Tengen que estuviese fuera de cualquier atadura humana o de cualquier condición socioeconómica, sociopolítica de los humanos, y los otros sí querían desatar al señor Tengen como malo. Es decir, unos querían que fuese libre y otros sí querían hacerlo malo. Entonces el punto está en que a los dos mejores hechiceros, o a los dos hechiceros más fuertes de aquel entonces, a Satoru Gojo y a Suguru Geto, les encomiendan proteger a este cuerpo de plasma estelar, porque es básicamente el pilar de esta historia, ¿no? Esta chica, esta niña, se va a convertir en el punto clave, en el ojo del huracán de un montón de organizaciones, que principalmente son dos las que están en contra de esta academia de hechicería que mantiene al señor Tengen como alguien bueno, como alguien como que es funcional para ellos. Y dentro de estas instituciones, o dentro de estas sectas, creo que les llaman enemigas, está un sicario o alguien que contrataron para matar a este recipiente, que es Toji Fushiguro. Este personaje también es bestialísimo en cuanto a fama y en cuanto a que los fans lo quieren mucho, y es un personaje hiper bestia. Y gracias a la existencia de este personaje
y gracias a que Gojo va a ser el hechicero más fuerte, se da una de las batallas más bestias que yo he visto en un anime moderno. Es una batalla genial, o sea, dura todo en un mismo episodio, pero es una batalla muy muy buena. Y todo esto se los estoy platicando porque al final, con cómo termina el arco, se termina desencadenando cosas hiper bestias. Primeramente, el arco del pasado de Gojo considero que es importante y considero que es fundamental, precisamente porque nos cuenta el pasado de personajes que posterior van a tener un rol importante en la primera temporada. Nos condicionan cómo la historia se fue, por así decirse, avanzando, cómo se fue dividiendo en distintos caminos. Y es gracias al arco del pasado de Gojo que existen los villanos que existen en la actualidad, que existen los buenos que existen en la actualidad, y que la escuela tomó el camino que tomó en la primera temporada, o que nos lo enseñaron en la primera temporada. Gracias a todo lo que sucedió en el pasado de Gojo, es que tenemos lo que sucedió tanto en la primera temporada como en la película como en la segunda. Entonces el arco del pasado de Gojo funciona como una especie de pilar, como una base fundamental de la cual construir una historia, y a partir de ahí todo lo demás surge. Entonces ya con eso, ya solo con eso, tiene pues la papeleta de ser un arco importante en la historia en general. Pero no solamente eso, sino que también la historia nos relata como mucha exploración psicológica alrededor de sus personajes principales, principalmente con Satoru Gojo y con Suguru Geto, porque son dos personajes que tienen diferencias entre sí, que nunca lograron encajar muy bien, que digamos, pero que también eran mejores amigos, que se complementaban muy bien a la hora de luchar y que eran considerados los dos más fuertes. Es un dúo dinámico, es un dúo que no es que los dos piensen similar, sino que más bien era una especie de yin y yang. Era un personaje, son dos personajes con personalidades distintas, con opiniones distintas incluso a veces, pero que los dos se complementaban muy bien. Y como un suceso, una sola misión, muy importante obviamente, pero solamente un suceso, logró cambiar el rumbo completo de esta relación, logró quebrantar esta amistad, porque posterior a todo lo que pasó con esta guerra de esta chica, es decir, bueno, más que esta guerra, pero con esta batalla por proteger a esta chica, Suguru Geto y Satoru Gojo se separaron completamente en cuanto a caminos, en cuanto a cómo percibir la vida. Y es este quiebre el que considero fundamental para el resto de la historia. Este desarrollo o este trastorno o este trasfondo psicológico en los dos personajes. Porque por un lado tenemos a Satoru Gojo, un personaje que por ser quien es decir, por ser el hechicero más fuerte de toda la academia y de todo el universo, de todo el mundo de hechicería, representa como una especie de equilibrio entre las maldiciones y entre los hechiceros. Es decir, gracias a la existencia de Satoru Gojo, el mundo puede sobrevivir básicamente, ¿no? La sociedad puede seguir existiendo, pero un personaje con esa responsabilidad no puede llegar a ser un personaje como lo es Satoru Gojo, y sin embargo Satoru Gojo muchas veces se desblinda de esta responsabilidad muy fácil. Él quisiera que no todos fuesen tan débiles como él quisiera que todos fuesen tan fuertes como él, para que así nadie tuviese que morir, porque la maldición que tiene Satoru Gojo es que como es tan fuerte, en una batalla él va a ser el último en morir, literalmente. O sea, todos los que estén a su alrededor van a acabar muriendo sí o sí primero, porque son más débiles que Satoru Gojo. Y hay un dilema entre si Satoru Gojo es Satoru Gojo por ser el más fuerte, o si él es el más fuerte por ser Satoru Gojo. Es como una paradoja, una especie de dilema existencial que él tiene, y además de que es una persona con una personalidad muy fría, incapaz de sentir, por así decirse, empatía por otros. Es una persona que es huérfana, su clan solamente tiene un integrante, es decir, es él y ya está, no tiene ni padres, ni hermanos, ni nada. Tiene una técnica maldita súper especial que lo hace ser el más fuerte de todos, y además es un personaje que le cuesta relacionarse. Comparado con su yang, o comparado con su otra parte, comparado con su alter ego, con su mejor amigo Suguru Geto, tenemos todo lo contrario. Tenemos un personaje que le ha costado mucho llegar hasta donde llegó, al nivel que ha llegado. Tiene un don también muy especial, que es el don de absorber maldiciones para luego controlarlas. Es un don bastante peculiar, que es el único que tiene ese don, o el que tiene esa técnica maldita. Además de que es un personaje con una alta capacidad de sentir empatía por otros, muy sentimental,
muy comprensible, muy de ponerse en los zapatos de los demás y muy, por así decirse, empático, muy de tener como, de querer siempre escuchar a los demás, de entenderles, de darles soluciones, de darle alternativas. Y ahí es donde, por así decirse, chocan estas dos personalidades o estos dos personajes, pero que, como digo, se complementan muy bien. Pues como este arco nos muestra cómo un solo suceso, por las consecuencias que tuvo, este complemento terminó siendo un anticomplemento, terminó siendo un contrario. En lugar de encajar bien, ahora son completamente distintos. Y es que literal es muy fácil, cuando dos personas son tan diferentes, es muy fácil dejar de que se complementen a que terminen siendo enemigas. Y es muy fácil, por así decirse, distorsionar la idea de que dos polos opuestos se atraen a dos polos opuestos se evaden. Es muy fácil distorsionarla. Y este arco nos muestra eso. Y es gracias a esa distorsión o a ese suceso o a ese cambio o a esa división de caminos que tenemos todo lo demás. Porque Suguru Geto a partir de este momento dejará de ser un personaje bueno y comenzará a ser un villano. Comenzará a ser alguien que va a ir en contra de todo lo demás. Y es que además es un arco tremendísimo porque todo sucede en 5 episodios de anime. Todo sucede súper condensadísimo. La primera parte literalmente te tienen que enseñar la escuela, los personajes de jóvenes, es decir, todos los que aparecen de adultos en la primera temporada, pero cuando eran estudiantes o cuando alguno que otro apenas estaba empezando a ser maestro. Te presentan las personalidades que tenía tanto Suguru Geto como Satoru Gojo. Luego ya en el segundo episodio te presentan la misión, es decir, te presentan quién es el recipiente, quién es su sirvienta, qué es lo que hace en su vida, por qué es tan especial, y te presentan por qué van a empezar a atacarla o por qué van a ir a matarla. Luego en el tercero sucede la batalla campal más bestia que hayan visto en su vida, es decir, la batalla de Satoru Gojo contra Toji Fushiguro. En el cuarto episodio se resuelve esta batalla y suceden un montón de cosas, y en el quinto episodio sucede todo este quiebre, toda esta distorsión, todo este rompimiento de caminos, toda esta división. Es como, no sé, como estar viendo episodios tan bien calibrados, tan bien dirigidos, con un ritmo tan excelente que no, yo creo que era imposible hacer esta historia tan, por así decirse, compacta y que quedase tan bien. O sea, me sorprendió mucho el ritmo que tuvo esta pequeña parte o este pequeño arco. Porque sí, es un arco pequeño. Quizá habría durado lo de una película. Si lo hubieran sacado como película, habría encajado más o menos bien. Porque 5 episodios de 20 minutos serían más o menos como 1 hora 40. Entonces, pues sí, podría haber durado lo de una película. Pero es que yo creo que lo hicieron tan bien que estos 5 episodios yo los considero perfectos. Sobre todo el 3 y el 5. O sea, son una bestialidad. La cantidad de cosas que pasan en el episodio 3 son una locura. Pasa desde que la vida es bella, de un episodio en la playa súper bonito, típico de anime, un episodio en la playa disfrutando, a una bestialidad de batalla súper sangrienta y súper campal. Y luego el episodio 5 literal es todo el dilema de de Suguru Geto, todo ese quebrantamiento, toda esa corrupción o toda esa división de caminos. Y es súper bestial, y es por eso que considero que es un arco súper mega importante para esta historia. No solo por ser la base fundamental de todo lo demás, sino porque además en sí mismo el arco está súper bien dirigido, está súper bien animado y está súper bien adaptado. Yo de verdad no pensé que Mappa fuese a sacarse tanto la polla con este anime. Al menos la segunda temporada lo está haciendo, porque la primera temporada lo que impactó mucho es que fuese tan bien animada. La película lo que impactó mucho es la creación o la presentación de casi un coprotagonista o casi un segundo protagonista, que es Yuta Okkotsu, y obviamente también su propia historia y también obviamente las respuestas que daba a las preguntas que surgían de la primera temporada, porque es como que todos estos arcos se han ido complementando. En la primera temporada tú las ves y te quedan unas ciertas respuestas. Dices, vale, ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué están planeando esto? Tal. Te presentan la película y aparte de presentarte nuevas historias con nuevos personajes como lo es el propio Yuta, te dan respuestas. Es decir, ya ves, por ejemplo,
que el villano principal de la primera acá tuvo un origen o tuvo una especie de desarrollo, tuvo una batalla, y además una batalla que se menciona en la primera temporada tiene lugar en la película, y luego todavía hay un pequeño trasfondo detrás, una última respuesta que hacía falta, que es esta misma: ¿por qué Suguru Geto pasó a ser de un amigo de Satoru Gojo a un enemigo, que lo acabó matando el propio Yuta? Pero tienen un último encuentro estos dos. Dices, ¿por qué? Esa última respuesta era la que faltaba, y esa respuesta está en el pasado de Gojo. Es decir, se complementan absolutamente. La historia quizá parece que se está contando al revés, de futuro hacia pasado, pero yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y Jujutsu Kaisen considero que es un shonen excelentísimo. O sea, si continúan así, porque yo ya me he leído el manga, y si continúan así durante todo el manga hasta donde va ahorita el manga, va a ser una locura. Y deja que pasen unos cuantos años a que envejezca y a que la gente lo siga viendo y lo siga analizando y lo siga, por así decir, teorizando, y yo creo que Jujutsu Kaisen se va a convertir en un clásico moderno, sí o sí. Yo creo que se va a convertir fácilmente en un top 10 o top 5 shonen de la historia, porque hay muchos shonen muy míticos, muy nostálgicos, y que sirven como base fundamental para todos estos shonen modernos, incluido Jujutsu Kaisen, pero que Jujutsu Kaisen yo creo que está haciendo las cosas bastante bien. O sea, yo considero que Jujutsu Kaisen, para lo corto que es, de momento, está haciendo las cosas increíblemente bien. Y es por eso que considero que este arco es fundamental, considero que este arco es importantísimo, y a pesar de lo corto que es, considero que pasan un chingo de cosas. O sea, perfectamente pudo haber durado 10 episodios, y lo quisieron dirigir de la mejor manera posible para que los 5 episodios quedaran súper redondos, que no les sobrara nada, que no les faltara nada. Todos y cada uno de ellos se complementan muy bien, son súper redondos, empiezan con algo y cierran con ese algo, y cada uno de estos episodios se podría decir que tienen como un carácter episódico en el que se complementan mucho unos a otros, pero sientes que si les hubieran metido una escena más, un chiste más, un personaje más, un pequeño segundo de separar qué cosa, ya se habría arruinado todo, ¿sabes? Está todo calibradamente al milímetro para que durase 5 episodios, y es perfecto, simplemente es perfecto. Y eso era básicamente lo que quería hablar del arco del pasado de Gojo. Ahora solamente quedaría ver que terminase el arco de Shibuya, comentar el arco de Shibuya, y ahora sí dar una opinión, por así decirse, completa de la segunda temporada, que ya desde ahorita adelanto será 1000 veces mejor que la primera, porque la primera es muy buena, pero obviamente la primera tiene sus carencias porque apenas está empezando la historia. La película está muy bien, es muy genial, pero considero que ya el arco del pasado de Gojo me encantó, y era un arco que yo no le había prestado tanta atención en el manga. Es decir, yo en el manga obviamente me enamoré del arco de Shibuya y de lo que viene después, porque lo que viene después es una barbaridad, todo lo que viene después del arco de Shibuya. Pero este anime, o bueno, la adaptación al anime nos hizo ver el arco de pasado de Gojo, y nos hizo ver la importancia que tiene y lo buen arco que es. O sea, a pesar de ser un arco tan corto, es que yo creo que ya es, no sé, top 20 arcos de un shonen, ¿sabes? De la historia. O sea, es un arco muy muy bueno. Y como digo, vamos a esperar a que termine la segunda temporada completa para analizar el arco de Shibuya, porque se vienen muchísimas cosas que analizar en el arco de Shibuya. El arco de Shibuya va a ser una masacre tremenda, y para quien esté viendo Jujutsu Kaisen, de verdad, disfrútenlo. Pongan la atención cada cosa que sucede, porque va a ser una absoluta locura. Y con esto termino este clip.